Hola, ¿cómo están? Sabemos que el comercio ilícito, el comercio ambulante ha sido una preocupación constante de las autoridades durante el último tiempo, no solo en el espacio público, sino también dentro de algunas instalaciones, por ejemplo, como el Metro de Santiago. Es una preocupación para las autoridades, para los transeúntes y también, por supuesto, para el comercio formal. Vamos a conversar sobre este tema con José Pacomio, él es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, con quien vamos a establecer contacto ahora en los próximos segundos para que nos comente sobre la percepción que se tiene sobre el comercio ilícito por parte del comercio formal y los daños que puede ocasionar, y también sobre los desafíos que tiene el comercio en este 2026. José, muchas gracias por establecer contacto con CNN Chile. A ustedes, María Elisa, ¿qué tal? Mucho gusto poder acompañarlos y muchas gracias también por este espacio. De alguna forma también ayudan al trabajo que nosotros desarrollamos permanentemente por educar a los consumidores. Partamos entonces de lleno por la percepción que se tiene sobre el comercio ilícito. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que existen para ustedes como gremio y también para cada uno de los comerciantes formales a lo largo de nuestro país? Yo comenzaría, María Elisa, señalando que este último informe nos tiene bastante contentos. ¿Y por qué lo digo así? Porque de verdad hoy día vemos a un consumidor mucho más informado respecto a lo que significa este fenómeno, respecto a lo que genera, a lo que causa la pérdida de espacios públicos, también generando mucha inseguridad. Y eso también tengo que agradecer a los medios de comunicación porque son quienes nos han ayudado a transmitir este mensaje hoy día a esos consumidores. Entonces, de verdad que es un informe que nos tiene bastante contentos porque de alguna forma muestra el fruto del trabajo que hemos desarrollado permanentemente por educar a las personas. Hay temas relevantes como si nosotros abrimos este estudio, como por ejemplo revisar que hay un porcentaje muy importante que señala que es necesario fiscalizar. Entonces, la verdad es que cuando vemos que el 90% de la población habla de tomar medidas, de fiscalizar y de generar control, eso habla, por supuesto, de que existe conciencia y de que este trabajo ha dado muy buenos resultados. Por supuesto que existen desafíos acá, desafíos sin duda con nuestras autoridades, de cara también a lo que viene hacia la nueva administración, pero también de cara a seguir sosteniendo este mensaje con la opinión pública respecto a las consecuencias que trae comprar productos en la calle. Hay muy bien, lo sabe usted, María Luisa, fechas puntuales en las que redoblamos nuestros esfuerzos. Navidad sin duda siendo la fecha más importante en términos de venta, donde vemos que las calles se inundan con este tipo de comercio ambulante, pero también tenemos el Día de la Madre, el Día del Niño, en fin. Ahora también importante hacer un llamado cuando nos acercamos a dichas fechas, es tomar mayor conciencia respecto a lo que hay en la calle. Hoy día también esta encuesta releva que existe conciencia respecto a lo que hay detrás de todo este comercio ambulante de la calle. Hoy día el consumidor ya reconoce que hay crimen organizado, que hay bandas muy organizadas operando detrás de esto. Es simple, yo creo, el ejercicio, María Luisa, de hacer cuando vemos una organización, una distribución en todas las calles, en 2 segundos de muchísimos productos, se despliegan en 2 segundos estos paños. Eso habla de una organización importante. José. Sí, María Elisa, perdón. Usted partía esta entrevista señalando lo positivo. ¿Eso quiere decir que las personas están comprando menos al comercio ambulante o que hay una intención de no comprar en el comercio ilícito? ¿O se lleva eso ya a la realidad? Sí, nosotros queremos, de verdad, es muy difícil medir cuánto se compra, cuántos artículos compran también, porque recordemos que quienes están vendiendo en la calle no tienen ningún nexo con Servicio de Impuesto Interno, con quienes podemos quizás entrelazar las cifras y saber cómo y cuánto están vendiendo. Pero sí creemos que este mensaje que nos entrega hoy día, este 90%, por ejemplo, los consumidores que señalan que debe haber mayor fiscalización, se debiese traducir también en menos compras. Entonces, hoy día, si bien existe esta conciencia, y por eso insisto yo, nos quedan desafíos de seguir educando a estos consumidores o a los consumidores que aún siguen comprando también en este comercio ambulante y que lamentablemente han romantizado muchas veces a este tipo de vendedor que está en la calle. Entendemos que existen realidades que hay que atender sin duda, pero la verdad es que seguir romantizando este fenómeno no tiene ningún sentido y solo termina trayéndonos muchas consecuencias negativas, como
Algo muy simple, pérdida de espacios públicos por la inseguridad que generan ellos. ¿Esto último es la principal preocupación del comercio formal o qué nos dice la encuesta sobre las preocupaciones que tiene el comercio formal a propósito del comercio ilícito? Más allá también, me imagino, de las pérdidas de venta, pero no sé si hay otras también que están dando vuelta allí de las preocupaciones que pueda tener una persona que paga sus impuestos, que paga su patente y que afuera tiene desplegado el comercio informal. Sí, por supuesto que la competencia desleal es una de las preocupaciones porque las ventas terminan siendo perjudicadas. Nuestra encuesta de victimización también, si nosotros hacemos un paralelo con esta encuesta que sacamos 2 veces al año, nos muestran cifras también preocupantes respecto al aumento del comercio ambulante a lo largo de todo Chile. Pero aquí vemos un perjuicio primero en las ventas. Luego revisemos la cartera fiscal. Esto hoy día significa no significan ingresos para la cartera fiscal, significa además generar muchos espacios inseguros. Yo creo que todos recordamos lo que ha pasado en muchas ciudades respecto a las riñas que generan estos vendedores ambulantes, riñas que de alguna forma el objetivo es administrar el espacio. Sin ir más lejos, lo que pasaba también y lo que ha pasado en Barrio Make, en donde también hemos estado trabajando fuertemente para recuperar esos espacios junto al alcalde de Desbordes ya hace varios meses. Y creo que aquí también es importante, yo creo que reconocer los esfuerzos que han existido por acompañarnos en este camino. A nosotros como Cámara Nacional hablamos de los alcaldes de Santiago, el alcalde de Providencia también, quien con distintas iniciativas ha tratado de hacer frente a este fenómeno, el alcalde de Independencia, quienes también entienden de cómo enfrentar este fenómeno. Y bueno, y no puedo dejar de mencionarlo también como región, en el caso de Puerto Montt, el alcalde Rodrigo Wainwright ha tenido un trabajo muy de la mano con nosotros para poder abordar este fenómeno en Puerto Montt y que ha tenido muy buenos resultados. Estos resultados finalmente terminan demostrándose en nuestra última encuesta de victimización, donde la inseguridad en espacios públicos termina disminuyendo de forma importante. Usted mencionaba Navidad, el Día de la Madre, que es lo próximo que se viene en cuanto a comercio fuerte, y el Día del Niño. Pero ¿es el verano también una instancia donde puede aumentar el comercio ambulante? Pienso, por ejemplo, en los balnearios, en la gente que se pone a vender cerca de las playas, o en los coleros, como se dice coloquialmente, después de las ferias de verano que se instalan en ciertos municipios. ¿Es también un espacio donde se aprovecha de utilizar, de aprovecharse de que la gente quizás anda comprando más rápido, que está cerca de las playas? Sí, qué bueno el punto, María Luisa, porque de verdad nos toca ver permanentemente durante temporadas estivales cómo los balnearios especialmente o las zonas de mayor flujo turístico tienden a tener mayor comercio ambulante que no existía tampoco. Este comercio ambulante también es itinerante, vemos que se traslada de una región a otra dependiendo de la fecha, del flujo también de consumidores que presenta la zona. Sin ir más lejos, lo que hemos visto en la costa, también Viña del Mar, donde las riñas ya se han hecho algo común en puntos muy turísticos. Eso también es complicado, pero siempre he dicho que aquí hay responsabilidades compartidas. En primer lugar, los alcaldes, quienes deben administrar estos espacios públicos, pero también los consumidores. Los consumidores también son responsables de generar esto. Siempre también es algo que yo he dicho, que habiendo demanda va a haber oferta. Por eso es que es importante siempre redoblar los llamados a no consumir en este tipo de comercio ambulante, María Luisa. Desafíos. ¿Dónde usted quisiera poner el foco durante este 2026? Lo más urgente quizás a resolver, los llamados que se puedan hacer para seguir mejorando. Usted partía esta entrevista poniendo el foco en lo positivo, cómo seguir mejorando eso positivo, quizás ese trabajo. Metro ha hecho un trabajo también allí importante por el comercio ilícito que se ha establecido dentro, pero vemos también otros espacios donde se ha ido mejorando, como el Paseo Ahumada acá en la región metropolitana, pero quizás hay otros focos allí en la región metropolitana y en otras regiones del país, donde usted colocara el foco en 2026 con los principales desafíos a propósito de este tema. Hay muchos desafíos, María Luisa, sin duda. Creo que los cascos históricos han sido parte de mi discurso durante estos 2 últimos años, recuperar estos espacios públicos que luego de un estallido social vimos cómo la vacancia comercial aumentaba, producto también del aumento de la delincuencia en estos sectores. Luego una pandemia también que nos pegó muy fuerte.
pero creo que hoy día hay un trabajo importante, hay un trabajo serio por avanzar hacia la recuperación de los cascos históricos de las distintas ciudades de nuestro país. La informalidad, sin duda, es otra de las preocupaciones que tenemos que abordar, y es en esa línea también que hemos trabajado junto al presidente electo para llevar propuestas para poder abordar este fenómeno de la informalidad en nuestro sector, que es mucho mayor al promedio nacional. Entonces esa es la preocupación permanente nuestra, buscar mecanismos, buscar herramientas que nos ayuden a poder trabajar sobre este problema. Luego también, sin duda, creo que con nuestras autoridades centrales, identificar otro tipo de herramientas que nos ayuden a hacer frente a este tipo de comercio ambulante que vemos en Chile, que lamentablemente ha crecido. Y es por eso que hace un tiempo le hemos propuesto nosotros al presidente electo la creación de la Política Nacional contra el Comercio Ilícito, una propuesta que habíamos entregado a la actual administración sin resultados positivos. Esta es una política que se encuentra en borrador, y lo que hace, en resumen, es lograr la coordinación de todos los entes que intervienen en este tipo de fenómenos, desde aduanas, servicio de impuestos internos, economía, las policías, para lograr de verdad una coordinación real y eficiente. Esas son las preocupaciones para este año, los desafíos, y no puedo dejar de mencionar la educación continua de los consumidores para que no generen la demanda que generan a este tipo de comercio ambulante, que tanto daño le hacen al comercio formal y establecido. Ahí los desafíos entonces para 2026. Muchas gracias, José, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, por establecer contacto con Entrevistas CNN para conversar sobre los desafíos que se tienen en materia de comercio ilícito, de contrabando, también de falsificaciones que muchas veces se ven en este tipo de comercio. Muchas gracias por conversar con CNN Chile. A usted, María Luisa. Muchas gracias. Y con esto entonces cerramos este espacio de entrevista en Entrevistas CNN, dejando los invitados a que siga con la programación de CNN Chile, y con este último mensaje: no comprar en el comercio ambulante para no generar todo este daño que se genera, esta cadena de daños que se genera en el comercio formal. Muchas gracias por acompañarnos.